El mundo entero quedó boquiabierto. En apenas 4 meses, Aconcagua Foundry, la audaz y solitaria fábrica de semiconductores de Argentina, había catapultado su rendimiento, el famoso YI, del 48% a un impensable 81%. 44 puntos de diferencia con el líder mundial, TSMC. Los expertos meneaban la cabeza, incrédulos. No se trataba de acortar distancias, decían que la brecha se haría cada vez más grande. Pero una sola llamada lo cambió todo. IBM, el gigante azul, no había elegido a Taiwán. Había elegido a Argentina. El contrato rondaba los $25.000 millones. Una misión que todos tildaban de suicida, completada en 112 días de pura furia y genialidad, reescribiendo el mapa de poder en el mercado global de los foundries. ¿Qué demonios había pasado? ¿Cómo una empresa del sur del mundo le había metido la primera grieta profunda a la coraza de TSMC? Todo empieza aquí, con esa llamada. Y les pido que me acompañen, que se imaginen dónde están ahora mismo mientras escuchan esto. Era viernes, 13 de junio de 2025. 3:14 de la tarde. El aire en la oficina, en nuestro polo tecnológico en las afueras de Córdoba, estaba espeso, cargado con esa modorra que precede al fin de semana. En mi monitor, como una burla digital, el gráfico del YI seguía clavado en el mismo número maldito que me atormentaba hacía 3 meses, 48%. Le di un sorbo amargo al café. En ese preciso instante, el teléfono sobre mi escritorio empezó a sonar. Al ver el identificador de llamada, dejé la taza con un golpe seco. IBM Power Systems, Nueva York. Esa llamada, en circunstancias normales, debería haber entrado por el departamento de ventas para Norteamérica. ¿Por qué a mi línea directa? ¿Por qué a mí, Facundo, jefe del equipo de planificación estratégica en la división de Foundry de Aconcagua? Descolgué. La voz que me llegó desde el otro lado del mundo era una que no conocía, pero hablaba con una claridad y una seguridad que no dejaban lugar a dudas. «¿Señor Quimeda?», dijo, pronunciando mi apellido con un acento que delataba el esfuerzo. «Facundo», corregí, por pura costumbre. «Soy Facundo». «Facundo». Michael Ross, vicepresidente ejecutivo de la división Power Systems de IBM. Voy a ser directo. Queremos hablar con ustedes, no con TSMC. Sentí como si el aire se me escapara de los pulmones. Nuestro yield era del 48%. El de TSMC, un puto 92%. La elección no tenía ningún sentido lógico, era un disparate. Pero su siguiente frase me congeló por completo. Queremos confiarles la producción del Power 11. La escala del contrato es de aproximadamente $25.000 millones. La mano con la que sostenía el teléfono empezó a temblar. El Power 11. El chip central para la nueva generación de centros de datos de IBM. El proyecto del que dependía su futuro. Apenas podía mover los dedos para tomar una nota. Señor Ross, ¿quiere que coordine una reunión con nuestro responsable técnico? Quiero hablar con alguien que tenga poder de decisión. Si es posible, hoy mismo. Hoy. Pero, son más de las 3 de la tarde de un viernes. Su voz no admitía réplicas, no había ni una pizca de ironía. Lo llamo en 30 minutos. En el instante en que la llamada se cortó, me puse de pie de un salto y eché a correr. No había tiempo para esperar el ascensor. Subí por las escaleras, de 2 en 2, hasta el piso de la dirección. Golpeé la puerta del despacho del director de la división con la palma de la mano, empapada en sudor. «Gerardo», dije, entrando sin esperar respuesta. «Acaba de llamar IBM. Quieren que fabriquemos el Power 11». La expresión de Gerardo, un veterano de 1000 batallas corporativas, se petrificó. Era lógico, la noticia era demasiado increíble para ser verdad. «Facundo, ¿qué yield tenemos ahora?», preguntó, con una calma que me crispaba los nervios.
48%, Gerardo. ¿Y TSMC? 92%. Gerardo se levantó lentamente de su silla y caminó hacia el ventanal, desde donde se veía la silueta de las sierras recortada contra el cielo azul. Se quedó un rato en silencio, perdido en sus pensamientos. Luego se giró y me miró a los ojos. Tiene que haber una razón, pibe. Una que no estamos viendo. Convocó una reunión de directorio en 30 minutos. Que venga todo el que pueda. Ya. Mientras caminaba a toda prisa por el pasillo, mi cabeza era un quilombo. ¿Por qué IBM nos elegiría a nosotros? Una empresa argentina con un rendimiento del 48%. ¿Era por el rendimiento del chip? ¿Por el precio? ¿O había algo más, algo que ni nosotros mismos sabíamos que teníamos? 20 minutos después, 8 directivos estaban sentados en la sala de juntas. Mientras yo relataba el contenido de la llamada, un silencio pesado, casi tangible, se apoderó del ambiente. El primero en romperlo fue el director técnico, un ingeniero pragmático y pesimista por naturaleza. Aceptar un proyecto de $25.000 millones con un yield del 48% es un suicidio. Es tirarnos a la pileta sin agua. La tensión en la sala se cortaba con un cuchillo. Pero el director comercial, un tipo optimista y con un olfato increíble para los negocios, negó con la cabeza. No, para. Esto puede ser la oportunidad de nuestras vidas. IBM no es una empresa de boludos. Tienen que tener una razón de peso. En ese momento, Gerardo levantó la mano con calma, silenciando la discusión. Primero, vamos a escuchar. Facundo, llámalos de nuevo. Averigua qué es lo que realmente quieren. Deja bien en claro qué podemos hacer y, más importante, qué no podemos hacer. Asentí y volví a marcar el número internacional. Era la segunda llamada con Michael Ross. Esta vez, puse el altavoz para que todos en la sala pudieran escuchar. Señor Ross, le hablo con total franqueza, estamos perplejos. Es de público conocimiento que nuestro rendimiento está muy por debajo del de TSMC. Lo sabemos, respondió al instante, sin dudarlo. Pero lo que buscamos no es solo una cifra de yield. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Primero, su tecnología de packaging 2.5D. Tenemos información de que la capacidad de Aconcagua en este campo supera la de TSMC. Un murmullo casi imperceptible recorrió la sala. Segundo, una cadena de suministro estable. TSMC ya está completamente saturada con los pedidos de Apple y Nvidia. Ross hizo una pausa dramática. Y tercero, y esto es lo más importante, todos en la sala contuvimos la respiración. Si en un plazo de 2 meses pueden alcanzar un yield del 70%, cerramos el contrato formalmente. 2 meses. 8 semanas. 56 días. Para subir del 48% al 70%, necesitábamos mejorar, en promedio, un 0,4% por día. Un cálculo simple que escondía una realidad brutal. En los últimos 3 meses, apenas habíamos logrado mejorar un 2%. La sala volvió a sumirse en el silencio. Era una misión imposible. Todos lo pensaban. Pero, al mismo tiempo, todos sabían que una oportunidad como esta no se presentaría 2 veces. En el mercado de foundries, éramos los segundos, sí, pero entre nosotros y el primero, TSMC, había un abismo de 51 puntos. Una distancia que, lejos de acortarse, no paraba de crecer. Todavía resonaban en mis oídos las duras críticas de los accionistas en la última presentación de resultados. Bien, el lunes les enviaremos las condiciones formales, dijo Ross. ¿Sería posible reunirnos en persona para discutirlo? Pregunté, intentando ganar tiempo. No es necesario. Empecemos con una videoconferencia el lunes 16 de junio. Ahí definiremos las especificaciones técnicas y el cronograma. Cuando la llamada terminó, un aire denso y electrizante quedó flotando en la sala.
Gerardo rompió el silencio con voz grave. Señores, estamos en una encrucijada histórica. Si aceptamos y fracasamos, la reputación de la empresa se va al tacho. Pero si tenemos éxito, le metemos una grieta real al imperio de TSMC. El director técnico añadió con voz baja. Un yield del 70%. Teóricamente no es imposible. El problema es el tiempo. Abrí mi laptop y proyecté unos datos en la pantalla. El año pasado, el mercado mundial de centros de datos movió unos 580 billones de yenes, el equivalente a unos 3.8 billones de dólares. Este año se estima un crecimiento del 15%, llegando a los 4.4 billones. Todas las miradas se clavaron en la pantalla. La cuota de mercado a la que apunta IBM con el Power 11 es, como mínimo, del 5%. Estamos hablando de un negocio de 220 mil millones de dólares. Alguien en la sala tragó saliva con fuerza. Si nosotros logramos quedarnos con solo un 10% de esa torta, son 22 mil millones de dólares para Concagua. El director comercial tecleaba furiosamente en su calculadora. Levantó la vista y dijo. Y eso es solo el comienzo. Si nos ganamos su confianza, empresas como Tesla o Nintendo van a empezar a mirarnos con otros ojos. Se los aseguro. Afuera, el sol de la tarde empezaba a caer, tiñendo de naranja el cielo cordobés. Lo que había sido un viernes anodino se había transformado por completo. Fue entonces cuando Gerardo tomó la decisión. Para el miércoles, quiero formado un equipo de trabajo de élite, un task force dedicado exclusivamente a esto. El lunes a las 7 de la mañana, reunión de arranque con todos los directivos. Olvídense del fin de semana. Cuando salí de la sala, me temblaban las piernas. 2 meses para llevar el rendimiento del 48% al 70%. No podíamos perder ni un solo día. La batalla acababa de empezar. En el ascensor, sonó mi celular. Era mi esposa. Che, dijiste que volvías temprano hoy. ¿Qué querés para cenar? Perdón, mi amor, surgió un quilombo terrible. Capaz que tengo que laburar todo el finde. ¿Otra vez? ¿Qué pasó ahora? Estamos por cerrar un proyecto gigante con IBM. Si sale bien, nos cambia la vida a todos. Corté la llamada y volví a mi oficina. En el monitor, el 48% seguía parpadeando en rojo, como un insulto. En 2 meses, ese número sería un 70%. ¿O sería el epitafio de nuestra carrera? Saqué una libreta nueva del cajón. En la primera página, escribí en mayúsculas, Proyecto Power 11. Cuenta regresiva. Miré el reloj. 5:23 de la tarde. Quedaban 55 días, 18 horas y 37 minutos. Lunes, 16 de junio de 2025. 7 de la mañana. Faltaba media hora para la reunión de arranque del equipo, pero la sala de conferencias del edificio Foundry, en nuestro campus de Córdoba, ya estaba casi llena. Sobre la mesa se apilaban informes y análisis preparados durante un fin de semana que para nosotros no había existido. El aire olía a café fuerte y a una tensión palpable. Cuando Gerardo entró, todos tomaron asiento. Su rostro era distinto al del viernes. Era el rostro de un hombre que ha tomado una decisión irrevocable. Señores, a las 10 tenemos la videoconferencia con IBM. Antes de eso, tenemos que tener un panorama exacto de nuestra situación. En la pantalla apareció el gráfico de rendimiento de la sala limpia. En los últimos 6 meses, habíamos pasado de un mediocre 46% a un lamentable 48%. Un avance irrisorio. Así no vamos a ningún lado. Necesitamos un cambio radical. Facundo, ¿qué encontraste durante el fin de semana? Me puse de pie y proyecté los datos que había preparado. Analicé la situación de suministro de TSMC. Hay un dato interesante. A partir del segundo trimestre de este año,
Apple duplicó sus pedidos anticipados del proceso de 3 nanómetros. Nvidia hizo lo mismo. La línea de 7 nanómetros de TSMC ya tiene el 95% de su capacidad reservada. El director técnico asintió levemente. Por eso la desesperación de IBM. Quieren ir con TSMC, pero no hay lugar para ellos. No es solo eso, continué, pasando a la siguiente diapositiva. El corazón del Power 11 es su diseño basado en chiplets. Múltiples chips pequeños interconectados en un solo paquete. Y aquí es donde nuestra tecnología de Packaging 2.5 juega un papel decisivo. En este campo, le llevamos 18 meses de ventaja a TSMC. El jefe del departamento de empaquetado añadió con voz orgullosa. Posta, en eso somos los mejores del mundo. A las 10 en punto, se estableció la conexión con IBM. En la pantalla aparecieron 5 ejecutivos. Al lado de Michael Ross estaba Sarah Chen, la directora de integración tecnológica. Good morning. O buenas tardes para ustedes, no. Vayamos al grano. Ross compartió su pantalla. Las especificaciones detalladas del Power 11 llenaron el monitor. Lo que pedimos es simple, 8 chiplets conectados con el último nodo de proceso, y una mejora en la eficiencia energética del 45%. Es posible. Técnicamente, es posible, respondió Gerardo. El problema, como saben, es el yield. Con el 48% actual, es inviable. Por eso mismo les hemos puesto esa condición, intervino Sarah Chen. Vamos a enviar a 10 de nuestros ingenieros a sus instalaciones en Córdoba. Trabajando en conjunto, la mejora del rendimiento debería acelerarse. La sala se llenó de murmullos. Aceptar ingenieros de IBM en nuestras líneas de producción. Era algo sin precedentes. Tan desesperados están. Pensé en voz alta, pero me contuve. Ross, tras un breve silencio, respondió con una calma glacial. Se proyecta que para 2026 el mercado de centros de datos superará el $1 trillón. Para sobrevivir en ese mercado, el éxito del Power 11 es indispensable. Hizo una pausa. Además, ayer recibimos una notificación oficial de TSMC. No tienen ni un solo hueco en su línea de 7 nanómetros hasta la primera mitad de 2026. Es decir, ya no tenemos opción. Son ustedes o las empresas chinas, y el gobierno de Estados Unidos no va a permitir eso. Se hizo un silencio. Tenemos condiciones, dijo Gerardo, lentamente. Primero, la tecnología de Packaging 2.5 la manejamos exclusivamente nosotros. Segundo, una vez alcanzado el 70% de yield, necesitamos un compromiso de pedidos adicionales. Tercero, el precio tendrá un premium del 15% sobre la tarifa de TSMC. Ross intercambió unas palabras en inglés con su equipo. Luego, volvió a mirarnos. La exclusividad de la tecnología, de acuerdo. Los pedidos adicionales, les garantizamos un mínimo de $5.000 millones anuales. Sobre el precio, no podrían dejarlo en un 10%. 12%, replicó Gerardo, firme. Es un precio justo considerando el riesgo que estamos asumiendo. La tensión de la negociación era palpable. Los rostros del equipo de IBM en la pantalla eran de piedra. Está bien. 12%. De acuerdo, dijo Ross. Pero tenemos una condición adicional. Sarah Chen compartió una nueva pantalla. Queremos un informe semanal de progreso. Avances en el yield, problemas detectados, soluciones aplicadas. Todo con total transparencia. Era evidente que no confiaban plenamente en nosotros. Pero no estábamos en posición de negarnos. Nosotros también estábamos contra las cuerdas. Después de la llamada, una extraña euforia se apoderó de la sala. Che, 5.000 millones al año. Eso aumenta las ventas de la división en un 30%. Exclamó el director comercial, mientras hacía números en su celular.
Antes de eso, hay que llegar al 70%, lo cortó en seco el director técnico, poniéndose de pie. Ahora empieza lo bueno de verdad. Al mediodía, el comedor de la empresa era un hervidero de rumores. La noticia se había filtrado. En la mesa de al lado, escuché una conversación. Dicen que vamos a hacer algo gigante con IBM. Con un yield del 48%. ¿Están locos? Pero si sale bien, es un golazo, boludo. Capaz que le cerramos el orto a TSMC de una vez por todas. A las 2 de la tarde comenzó la reunión de estrategia para la mejora del rendimiento. 20 ingenieros de proceso, los cerebros de la operación, se reunieron frente a una pizarra blanca llena de fórmulas y gráficos. Tenemos 3 causas principales de fallos, explicó el ingeniero jefe. Primero, un microerror de alineación en el proceso de litografía. Segundo, problemas de uniformidad en el grabado, etching. Y tercero, una gestión de partículas deficiente. ¿Cuánto podemos mejorar en cada área?, preguntó Gerardo. En teoría, la alineación nos puede dar un 8%, la uniformidad un 7% y la gestión de partículas un 5%. En total, una mejora del 20%. El problema es que es casi imposible mejorar todo al mismo tiempo. Si tocas una cosa, afectás a otra. Era un rompecabezas infernal. A las 4 de la tarde, recibí una llamada inesperada. Era del encargado de semiconductores de Tesla. Facundo, ¿puede ser que estén tramando algo con IBM? La industria es un pañuelo. El rumor ya había corrido como la pólvora. Oficialmente, no puedo decirte nada todavía. Bueno, que sepas que nosotros también estamos buscando un socio para nuestro próximo chip de conducción autónoma. Deberíamos hablar pronto. ¿Tesla también? Esto estaba superando todas mis expectativas. A las 7 de la tarde, solo quedaba el equipo del Task Force en la oficina. Gerardo, con el rostro cansado, se sinceró. Mañana llegan los ingenieros de IBM. Tener que mostrarles hasta el último rincón de la casa me revuelve las tripas, pero puede que sea nuestra última oportunidad. Afuera, la oscuridad había envuelto el campus de Córdoba. Las luces de la fábrica parpadeaban a lo lejos. Gerardo, ¿de verdad crees que podemos hacerlo? 70% en 2 meses. Le pregunté. Él se quedó pensativo un momento y luego respondió con voz serena. ¿Te acordás cuando instalamos la primera máquina de litografía ultravioleta extrema en 2019? Todos decían que era una locura, que estábamos locos. Pero lo hicimos. Esta vez, también lo vamos a hacer. Camino a casa, en el auto, llamé a mi esposa. Hoy también llegas tarde. Sí. Y creo que los próximos 2 meses van a ser así. ¿Tan importante es el proyecto? Sí. Si sale bien, nuestra vida podría cambiar para siempre. Al cortar la llamada, miré por la ventanilla. A lo lejos, el cartel luminoso de Aconcagua Foundry brillaba en la noche. ¿En 2 meses, ese cartel brillaría aún más fuerte? Mi celular vibró de nuevo. Un mensaje de Nintendo. Solicitaban una reunión para discutir la fabricación de su chip de nueva generación. El escenario se estaba volviendo gigantesco. Ya no se trataba solo de IBM. Era una oportunidad para sacudir toda la industria de los foundries. Pero el riesgo era igual de grande, si fallábamos, lo perdíamos todo. Miré el reloj. 9:34 de la noche. Para el día de quedaban 54 días, 2 horas y 26 minutos. Viernes, 20 de junio de 2025. 8 de la mañana. Fuimos a recibir a los ingenieros de IBM al aeropuerto de Córdoba. Ver a los 10 salir juntos por la puerta de arribos era una imagen imponente. Pero entre ellos, había una figura que destacaba. Un hombre de rasgos asiáticos, de unos 45 años, que observaba todo a su alrededor con una mirada más penetrante que la de los demás.
Facundo, un placer conocerte. Soy Mark Wilson, líder del equipo de optimización de procesos de IBM, dijo, con un apretón de mano firme. Y entonces, el hombre asiático se acercó. David Lee. Soy especialista en rendimiento de semiconductores. Tuve un presentimiento extraño. Su apretón de manos era fuerte, y su mirada estaba llena de una confianza que rozaba la arrogancia. En el micro que nos llevaba al campus, David Lee se sentó a mi lado. ¿Hablas español? Le pregunté, por cortesía. Sí, claro. Soy argentino. Coreano, pero de acá, del barrio de Flores. Mi nombre coreano es Lee Ji-soo. Se quedó un momento mirando el paisaje por la ventanilla y luego añadió en voz baja. Hasta hace 3 años, laburaba en TSMC. Mi corazón dio un vuelco. ¿Un ex TSMC? ¿Por qué estaba en IBM, y por qué en este proyecto? ¿Te sorprende? No. Pero no te preocupes. Estoy acá porque quiero, de verdad, que Aconcagua tenga éxito. El monopolio de TSMC no le hace bien a nadie, che. Mata la innovación. A las 10 de la mañana, entramos en la sala limpia. Los ingenieros, enfundados en sus trajes blancos, se alinearon frente a la maquinaria. Comenzó la primera prueba de rendimiento. Vamos a procesar 15 obleas con la configuración actual. 3 horas después, llegó el resultado, 49,2%. Una mejora de apenas un punto porcentual. David Lee, mientras analizaba los datos, sentenció. Lo que esperaba. El margen de enfoque en el proceso de litografía es demasiado estrecho. TSMC resolvió este problema hace 2 años. ¿Cómo? Aplicaron una variación de la técnica de multipatronaje. Dejen que se los muestre. Con una velocidad asombrosa, comenzó a ajustar los parámetros en la consola. Nuestros ingenieros lo miraban atónitos, sin poder hacer más que observar. El 25 de junio, con el proceso modificado, la segunda prueba arrojó un 52,7%. Una mejora de más de 3 puntos. A este ritmo, puede que lo consigamos, dijo uno de nuestros ingenieros, con un hilo de esperanza. Pero David negó con la cabeza. Ahora empieza la verdadera pelea. Cuando superas el 60%, la velocidad de mejora cae en picada. Se los digo por experiencia. Y tenía razón. El 1 de julio, el rendimiento se estancó en 54,8%. Por más que ajustábamos los parámetros, no subía. El ambiente en la planta se volvió pesado. El rostro de Gerardo también se había ensombrecido. Así, al 70% no llegamos ni en pedo. Necesitamos algo revolucionario. Fue entonces cuando David, en una reunión, levantó la mano. Tengo una idea. Pero el riesgo es muy grande. Habla, dijo Gerardo. Tenemos que rediseñar por completo el proceso de grabado. Un método híbrido que fusiona el grabado húmedo y el seco. TSMC lo intentó en su momento y lo abandonó. ¿Por qué lo abandonaron? Porque la inversión inicial era altísima y tardaron 6 meses en estabilizarlo. Pero si funciona, hay una posibilidad de que el yield suba de golpe un 15%. La sala se agitó. Un 15%. Eso ponía el 70% a nuestro alcance. ¿De qué costo estamos hablando? Entre la modificación de los equipos y las pruebas, calculo unos $50 millones. 50 millones. Si fallaba, era una pérdida irrecuperable. Gerardo meditó un largo minuto y luego, con voz firme, tomó la decisión. Hagámoslo. Si no lo hacemos ahora, no habrá otra oportunidad. El 5 de julio comenzó la modificación de los equipos de grabado. Se trabajaba día y noche. Yo, prácticamente, me mudé a la oficina. El 10 de julio, a las 2 de la madrugada, empezó la primera prueba del grabado híbrido.
La tensión en la sala limpia era máxima. Iniciando inserción de oblea. 4 horas después, tras una espera que pareció eterna, llegó el resultado. Yield del 61,3%. Un grito de júbilo resonó en la sala. Una mejora de más de 6 puntos de golpe. Pero era demasiado pronto para cantar victoria. Todavía nos faltaban casi 9 puntos para el 70%. David se me acercó. Facundo, ahora empieza la verdadera guerra. Si logramos controlar las partículas, superamos el 70%. El 15 de julio, renovamos por completo el protocolo de gestión de partículas. Desde el procedimiento de ingreso a la sala limpia hasta el mantenimiento de los equipos, todo fue revisado. Che, pero esto es demasiado estricto. La velocidad de trabajo va a bajar un 30%, se quejaron algunos ingenieros. Pero no había otro camino. El 18 de julio, una llamada inesperada. Era un representante de ventas de TSMC. Facundo, hemos ajustado nuestra línea de 7 nanómetros. Ya podemos aceptar el pedido de IBM. El timing era demasiado perfecto. Justo cuando habíamos superado el 60%. Comuníquenselo directamente a IBM, le dije, cortante. Ya lo hicimos. Pero dicen que prefieren seguir adelante con Aconcagua. ¿Sabéis por qué será? Era una provocación descarada. Un mensaje claro, sabían lo que estábamos haciendo. Esa noche se lo conté a Gerardo. TSMC se empezó a mover. Se nos acaba el tiempo. Lo sé. Esta semana es decisiva. Si no superamos el 70%. No hacía falta que terminara la frase. Todos sabíamos lo que pasaría, IBM volvería a los brazos de TSMC. Y eso no podíamos permitirlo. 20 de julio. El día del juicio final. La primera prueba completa aplicando tanto el grabado híbrido como la gestión de partículas reforzada. El test comenzó a las 6 de la mañana y se extendió hasta las 3 de la tarde. Yo no me moví de la sala de control, ni siquiera para almorzar. Tenemos los resultados. Cuando vi el número en el monitor, se me cortó la respiración. 68,9%. Nos faltaba un miserable 1,1%. La cercanía con el objetivo lo hacía aún más doloroso. En ese momento, David, que no apartaba la vista de los datos, dijo: Acá hay algo raro. Solo la máquina número 3 tiene un rendimiento extremadamente bajo. ¿La revisaron? Corrimos a inspeccionar la máquina 3. Y ahí estaba el problema. Una vibración microscópica. La nivelación del suelo tenía un desfase de apenas 0,01 milímetros. Arreglen eso y repitan la prueba ya. 22 de julio, 5 de la tarde. La nueva prueba arrojó el resultado final. 71,4%. La sala limpia estalló en un grito de alegría y alivio. Lo habíamos logrado. David me dio una palmada en el hombro. Felicitaciones. Pero que sepas que esto es solo el verdadero comienzo. Llamé a Gerardo de inmediato. Al otro lado de la línea, su voz temblaba ligeramente. ¿Es verdad? 71,4%. Sí. Es el dato oficial. Llamo a IBM ahora mismo. Se organizó una videoconferencia de emergencia con Ross. Su cara en la pantalla era de puro asombro. ¿Cómo es posible? ¿Pasaron del 48% al 71% en solo 32 días? Sí, respondí. Gracias a los ingenieros de IBM, y sobre todo al equipo que nos envió. El aporte de David Lee fue fundamental. Así que él era la clave. Entiendo. Preparen el contrato. Cuando terminó la llamada, sentí que las piernas me flaqueaban. La batalla de 32 días había terminado. O mejor dicho, la verdadera guerra estaba por empezar. Esa noche,
celebramos con un asado en un quincho cerca de la fábrica. David se me acercó con un vaso de Malbec en la mano. Para que te hagas una idea, a TSMC le costó 6 meses superar la barrera del 70%. Ustedes lo hicieron en un mes. Es impresionante, posta. ¿Por qué nos ayudaste tanto? Siendo un ex TSMC. Porque creo que la industria de los semiconductores necesita una competencia sana. El monopolio mata la innovación. De camino a casa, recibí un mensaje. Era de Tesla. Felicitaciones por el 71%. Podemos reunirnos la próxima semana. Y después de ese, llegaron más. Nintendo. Broadcom. Incluso Baidu, de China. La corriente de la industria estaba cambiando de dirección, y lo hacía a una velocidad vertiginosa. Miré el reloj. 22 de julio de 2025, 11:45 de la noche. Era hora de pasar al siguiente nivel. 25 de julio, viernes. 9 de la mañana. Gerardo me llamó a su oficina. Su expresión era grave. Acaba de llamar Ross. El CEO de TSMC visitó personalmente la sede de IBM. Sentí un frío recorrer mi espalda. El CEO en persona. Eso significaba que sentían una amenaza real. ¿Se sabe qué ofrecieron? Una rebaja del 20% en el precio y la garantía de suministro exclusivo por 3 años. Y no solo eso. También les ofrecieron asignación prioritaria en su futuro proceso de 3 nanómetros. Eran condiciones inimaginables. Nunca antes TSMC había llegado tan lejos. A las 2 de la tarde, tuvimos una videoconferencia de emergencia. El rostro de Ross era un poema. Voy a ser sincero. Hay una gran división interna. Nuestro director financiero está presionando fuerte para aceptar la oferta de TSMC. Pero nosotros alcanzamos el 71%. Cumplimos nuestra parte del trato. Protesté. Lo sé. Pero TSMC tiene un 92%. Y un 20% de descuento. En ese momento, David le intervino. Señor Ross, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Por qué cree que TSMC hace esta oferta justo ahora? ¿A qué te referís? Es la prueba de que tienen miedo. El hecho de que Aconcagua haya alcanzado el 71% en un mes les ha provocado un shock. No se pueden ni imaginar dónde vamos a estar en 6 meses. Ross parecía atormentado. Denme una semana. Para el 1 de agosto tomaremos la decisión final. Cuando terminó la reunión, un silencio ominoso se instaló en la sala. Tenemos una semana para demostrar que somos mejores, sentenció Gerardo. Vamos a superar el 75% de yield. Y vamos a terminar el prototipo de Packaging 2.5 para que vean la diferencia de rendimiento con sus propios ojos. El 28 de julio, ocurrió algo inesperado. Uno de nuestros ingenieros jefes recibió una oferta de TSMC para irse a trabajar con ellos. Le ofrecían el triple de sueldo, casa, y la matrícula de sus hijos paga. Facundo, ¿qué hago? Me dijo, angustiado. Por mi familia, es una oferta que no puedo rechazar. Pero lo que estamos haciendo acá es histórico. Por eso dudo. No podía obligarlo a quedarse. Pero le dije una cosa. Sea cual sea tu decisión, la voy a entender. Solo te pido que pienses una vez más en el significado de lo que estamos construyendo acá. Al día siguiente, decidió quedarse. Y me confesó algo aún más sorprendente. En realidad, no fui solo yo. Los 5 ingenieros clave del equipo recibimos ofertas similares. Era la estrategia de TSMC, intentar desmantelar nuestro equipo desde adentro. El 30 de julio, obtuvimos el resultado del último test de rendimiento, 73,8%. No llegamos al objetivo, pero la mejora era constante. Sin embargo,
lo más importante fue el resultado de la prueba del Packaging 2.5D. Una mejora del 47% en la eficiencia energética y una velocidad de transferencia de datos 2.3 veces mayor. Era un nivel que ni en sus mejores sueños TSMC podía alcanzar. Le envié los datos a Ross de inmediato. 30 minutos después, me llamó. Son resultados espectaculares. Pero nuestro director financiero sigue en contra. Mañana tenemos reunión de directorio. Esa noche, recibí otra llamada inesperada. Era el responsable de semiconductores de Baidu, en China. Facundo, estamos buscando un socio para nuestro chip de inteligencia artificial. Es un negocio de $2.000 millones al año. ¿Les interesa? El timing era perfecto. Pero tenía que ser cauto. La guerra tecnológica entre China y Estados Unidos estaba en su punto más álgido. Para discutirlo formalmente, necesitaríamos seguir ciertos protocolos. Lo entiendo. Pero que sepan que si Aconcagua cierra el trato con IBM, nos movemos de inmediato. 1 de agosto, 8 de la mañana. El día del destino. Mientras el directorio de IBM se reunía, nosotros esperábamos en la sala de juntas. En la televisión, un canal de noticias financieras comentaba: la guerra por el contrato del Power 11 entre TSMC y Aconcagua llega a su clímax. La decisión de hoy definirá el futuro del mercado de foundries. Dieron las 11 y no había noticias. La ansiedad crecía. Pasado el mediodía, sonó el teléfono. Era Ross. Facundo, ya está decidido. Sentí que el corazón se me detenía. Ganó Aconcagua, 7-5. ¿Felicitaciones? Un grito de alegría estalló en la sala. Pero sus siguientes palabras fueron aún más impactantes. Y una cosa más. Nuestro director de tecnología ha propuesto que el desarrollo conjunto del Power 11 lo hagamos sobre el proceso de 3 nanómetros. Esto ya no era un simple contrato de fabricación. Era una alianza estratégica. ¿Y la reacción de TSMC? El CEO me llamó personalmente. Me preguntó por qué Aconcagua. Le respondí, porque elegimos el futuro. Cuando colgó, sentí que se me aflojaba todo el cuerpo. Gerardo dijo: ahora empieza lo bueno de verdad. Ahora hay que llevar esto a producción en masa y mantener la calidad. Miró por la ventana y añadió: TSMC no se va a quedar de brazos cruzados. La verdadera guerra empieza ahora. A las 3 de la tarde, todos los medios de comunicación lo anunciaban a la vez. Aconcagua le arrebata a TSMC el contrato del Power 11. Grieta en la hegemonía de TSMC. El foundry argentino acecha al número 1. Como era de esperar, las acciones de TSMC cayeron un 4,7%. Las nuestras subieron un 6,2%. A las 5, recibimos la solicitud oficial de reunión de Tesla. 5 de agosto. Elon Musk quería visitar Argentina en persona. Elon Musk en Córdoba. Eso era algo de otra dimensión. A las 8 de la noche, cuando me iba, David Lee se me acercó. Facundo, un consejo. TSMC no se va a rendir. Su próxima carta, dijo, bajando la voz, será la guerra de precios. Van a sacudir todo el mercado para intentar asfixiarlos. De camino a casa, llamé a mi esposa. Hoy se decidió. Cerramos el contrato con IBM. Qué bueno, mi amor. ¿Felicitaciones? ¿Ahora vas a poder descansar un poco? No. Ahora empieza lo bueno de verdad. Quizás esté aún más ocupado. Pero en mi voz había una confianza que antes no tenía. Lo habíamos logrado. Miré el reloj. 1 de agosto de 2025, 9:15 de la noche. La semana que viene, la reunión con Musk. Y luego, preparar la producción en masa. No había respiro, pero, extrañamente, me sentía lleno de energía. Martes,
5 de agosto de 2025. 10 de la mañana. Un Tesla Cybertruck negro y futurista se detuvo en la entrada principal de nuestro campus en Córdoba. Cuando Elon Musk bajó, decenas de periodistas dispararon sus flashes. Vestía jeans, una remera negra y zapatillas, tal como en las fotos. Facundo, encantado de conocerte, dijo, con un apretón de manos enérgico y una mirada increíblemente intensa. Primero, quiero ver la sala limpia. Quiero ver la operación con mis propios ojos. Era un tipo directo. Nos pusimos los trajes de protección y entramos. Musk revisó cada máquina meticulosamente, lanzando preguntas técnicas y específicas a los ingenieros. ¿Cómo lograron alcanzar el 73,8% de yield? Tengo entendido que a TSMC le costó horrores superar el 60% al principio. David le explicó el proceso de grabado híbrido. Los ojos de Musk se iluminaron. Interesante. Con esto también se podría reducir el consumo de energía, ¿no? Después de 2 horas en la sala limpia, nos trasladamos a una sala de reuniones. Musk abrió su laptop y dijo en voz baja. Este es el diseño de nuestro próximo chip de conducción autónoma. Proceso de 5 nanómetros, 1,5 millones de unidades al año. Las especificaciones que aparecieron en la pantalla eran asombrosas. En comparación con su chip anterior, la velocidad de cálculo se triplicaba y el consumo de energía se reducía a la mitad. ¿Cuándo pueden empezar a producir?, preguntó Gerardo. Necesitamos empezar la producción en masa en el primer trimestre de 2026. Es posible. La línea de 5 nanómetros todavía está en preparación, pero llegamos sin problemas. En ese momento, la expresión de Musk cambió. Voy a ser directo. También estamos negociando con TSMC. Nos ofrecen el proceso de 4 nanómetros a un precio un 10% más bajo. El aire en la sala se congeló. Pero Musk continuó. Pero yo no me fijo solo en el precio. Valoro por encima de todo la capacidad de innovación y la colaboración. El hecho de que Aconcagua haya subido su yield del 48% al 71% en un mes es algo realmente extraordinario. ¿Qué es lo que necesita de nosotros?, pregunté. Simple. Mantener un yield superior al 75% en la producción en masa. Y migrar al proceso de 3 nanómetros para 2027. Si cumplen estas condiciones, les ofrezco un contrato de exclusividad. Un negocio de más de $10.000 millones al año. Esa tarde, después de que Musk se fuera, convocamos una reunión de emergencia. ¿75% en producción en masa? Los números del laboratorio y los de la producción real son 2 mundos distintos, dijo el director técnico, preocupado. Pero hay que hacerlo. No podemos dejar pasar a Tesla. El 8 de agosto comenzó la primera prueba de producción en masa. Condiciones reales, procesando 1000 obleas al día. 3 días después, el resultado fue un golpe devastador, 65,3%. El yield, que en el laboratorio había llegado al 73,8%, se había desplomado al 65% en la producción a gran escala. ¿Cuál es la causa? El problema es la gestión térmica en la producción masiva, explicó David, analizando los datos. Cuando la tasa de operación de las máquinas aumenta, se producen fluctuaciones de temperatura mínimas que tienen un impacto enorme en el rendimiento. Tenemos menos de 48 horas para solucionarlo. La semana que viene empieza la producción para IBM. Trabajamos sin descanso. Los ingenieros hicieron turnos de día y de noche. Yo, de nuevo, prácticamente dormía en la fábrica. El 11 de agosto, a las 4 de la madrugada, encontramos una posible solución. Añadamos un sistema de corrección de temperatura en tiempo real, que detecte cambios de hasta 0,1 grados y se ajuste automáticamente. Implementamos el sistema de inmediato y añadimos un modelo de predicción basado en inteligencia artificial. El 13 de agosto, la segunda prueba de producción masiva, 71,2%.
Solté un suspiro de alivio, pero aún no alcanzábamos el 75%. En ese momento, recibimos una ayuda inesperada. Uno de los ingenieros de IBM que estaba con nosotros propuso: ¿por qué no optimizan el orden de inserción de las obleas? Si las procesan siguiendo un patrón que tenga en cuenta la distribución del calor, el balance general mejorará. Era una idea simple, pero brillante. 15 de agosto, 9 de la mañana. Tercera prueba, 76,4%. Finalmente, habíamos superado el objetivo. Un 76% en producción en masa. Todos en la sala estallamos de alegría. Llamé a Musk de inmediato. A pesar de que para él era de madrugada, atendió la llamada. 76,4%. ¿En serio? Sí. Le estamos enviando los datos en tiempo real. Musk, tras revisar los datos, sonrió. Excelente. Preparen el contrato. Y una cosa más. ¿Podrían hacerse cargo también de los chips de gestión de baterías? Serían unos $2.000 millones adicionales al año. Era una oferta que no esperábamos. Lo analizaremos y le responderemos a la brevedad. Cuando colgué, tenía las manos empapadas en sudor. En ese momento, Gerardo entró corriendo a mi oficina. ¿Viste las noticias? TSMC acaba de anunciar una rebaja de más del 15% en el precio de su proceso de 5 nanómetros. La guerra de precios había comenzado. Tal como David había predicho. Pero nosotros ya teníamos un paso de ventaja. En rendimiento y en tecnología. Esa tarde, volvió a llamar Baidu. Hemos confirmado la capacidad de producción de Aconcagua. Queremos hacerles una oferta formal. Podemos reunirnos la próxima semana en Beijing. El mercado chino se abría ante nosotros. Pero teníamos que ser cautos. Había que considerar la reacción del gobierno estadounidense. A las 7 de la tarde, el primer lote de productos para IBM entró en la línea de producción. La fabricación real del Power 11 había comenzado. Sin problemas. Mantenemos un yield del 76,2%, informó un ingeniero de planta. Respiré aliviado. A las 10 de la noche, cuando me iba, apareció David. Facundo, felicitaciones. Ahora Aconcagua es, de verdad, un rival para TSMC. Gracias. Sin tu ayuda, no habríamos llegado hasta acá. No. Esto es un milagro nacido de la pasión de los ingenieros de Aconcagua. Luego, bajó la voz y añadió. Pero tené cuidado. TSMC va a jugar una carta aún más fuerte. Seguramente intentarán acorralar el mercado con alianzas estratégicas o contratos de exclusividad. En el coche, de vuelta a casa, lo pensé detenidamente. Hacía 3 meses, éramos una empresa con un 48% de yield. Ahora, teníamos un 76%. Habíamos logrado lo imposible. Pero esto era solo el principio. Sonó el celular. Era mi esposa. Vi las noticias. Dicen que Aconcagua cerró un contrato con Tesla. ¿Fuiste vos? Fue la fuerza de todo el equipo. Estoy tan orgullosa de vos. Corté y miré por la ventana. Las luces del campus de Córdoba seguían brillando en la noche. Mañana, el primer envío a IBM. La semana que viene, la firma del contrato con Tesla. Después, la negociación con Baidu. No había descanso, pero una fuerza extraña me invadía. Estábamos, en ese preciso instante, haciendo historia. 28 de agosto de 2025, jueves. 6 de la mañana. Aterrizamos en el aeropuerto JFK de Nueva York. Durante las 12 horas de vuelo, repasé la presentación una y otra vez, pero los nervios no desaparecían. Me acompañaban Gerardo y 5 miembros clave del equipo técnico. En el taxi que nos llevaba a Manhattan, Gerardo dijo en voz baja:
Hoy es la verdadera final del mundo, pibe. A las 9 de la mañana, entramos en el lobby de la sede de IBM. Al poner un pie adentro, sentí que me faltaba el aire. El equipo de TSMC ya estaba allí. Y su líder era el legendario vicepresidente de tecnología, James Liu. Vaya, vaya. El equipo de Aconcagua, dijo Liu, extendiendo la mano para saludar. Su sonrisa era de suficiencia, pero sus ojos tenían un brillo afilado. Espero que tengan una presentación excelente. La nuestra es justo antes que la de ustedes. Era una provocación. Al presentar ellos primero, nos dejaban sin posibilidad de refutar sus argumentos. A las 10, comenzó la presentación de TSMC. Nosotros esperamos en una sala contigua, conteniendo la respiración. A través de la pared, oíamos risas y aplausos. 2 horas después, el equipo de TSMC salió. Al cruzarse con nosotros, James Liu susurró. Les prometimos producción en masa del proceso de 3 nanómetros para el primer trimestre de 2026. Buena suerte. Se me heló la sangre. 3 nanómetros tan pronto. Ahora era nuestro turno. 12 directivos de IBM estaban sentados a la mesa. Ross asintió, dándonos la señal para empezar. Buenos días. Somos la división de Foundry de Aconcagua, comenzó Gerardo, proyectando la primera diapositiva. En los últimos 2 meses, hemos convertido lo imposible en una realidad. Pasamos de un yield del 48% al 76%. Pero los rostros de los directivos eran fríos. El director financiero fue el primero en preguntar. TSMC nos ofrece un 92% de yield y el proceso de 3 nanómetros. ¿Qué puede ofrecer Aconcagua? Di un paso al frente y respondí. Innovación. Y se los vamos a demostrar ahora mismo. Conectamos el equipo que habíamos traído y establecimos una conexión en tiempo real con la sala limpia de Córdoba. Transmitimos en vivo el proceso de Packaging 2.5D. Este es el prototipo para el Power 11. Están viendo en directo el proceso de conexión de los 8 chiplets. 15 minutos después, aparecieron en pantalla los resultados de la prueba del chip terminado. La eficiencia energética ha mejorado un 12% adicional. Un 7% por encima del objetivo inicial. Los directivos empezaron a murmurar entre ellos. El director de tecnología preguntó. ¿Esto es replicable en la producción en masa? Ya lo estamos haciendo en la producción en masa. Proyectamos los datos en tiempo real de la línea de producción. 76.8%. Incluso mejor que ayer. Pero la verdadera jugada venía ahora. Tenemos otra propuesta, dijo Gerardo, pasando a una nueva diapositiva. La tecnología Gate-All-Around, o GAA. Es la tecnología de nueva generación que nos permitirá ir más allá de los 3 nanómetros, hasta los 2. La tendremos lista para producción a finales de 2025. Era una tecnología que ni siquiera TSMC poseía. Entonces llegó la pregunta más dura. Es difícil de creer que una empresa que tenía un 48% de yield de repente logre todo esto. ¿Es realmente sostenible? Era una duda legítima. Tiene razón. Hace 2 meses, estábamos ahí, admití con honestidad. Y precisamente por eso, por la garra y la convicción, hemos llegado hasta aquí. TSMC ya está en la cima. Su margen de mejora es pequeño. Nosotros estamos en pleno crecimiento. En 6 meses, les prometemos un 80%. En un año, un 85%. Las preguntas continuaron durante más de 1 hora. Técnicas, sobre la gestión de partículas, la estabilidad de la cadena de suministro. Respondimos a todo. A las 2 de la tarde, la presentación terminó. Fue muy impresionante, dijo Ross. Les comunicaremos la decisión final antes del 4 de septiembre. Al salir de la sala, sentí que las piernas me fallaban. En el lobby, nos cruzamos de nuevo con James Liu.
La tecnología GA. Notable. Pero la producción en masa es otra historia. Lo vamos a lograr, le respondí, mirándolo a los ojos. Ah, sí. Nosotros ya lo estamos haciendo. No supe si era un bluff o una realidad. A las 5 de la tarde, de vuelta en el hotel, Gerardo murmuró. Ya dimos todo lo que teníamos. Ahora, solo queda esperar. Esa noche, tuvimos una videoconferencia con el equipo en Argentina. El yield actual es del 77,1%. Seguimos subiendo, punto a punto. Eran buenas noticias. También llegó un mensaje de Tesla. La versión final del contrato estaba lista. La balanza parecía inclinarse a nuestro favor. 29 de agosto, viernes. Nuestro último día en Nueva York. Una llamada inesperada de Ross. Esto es extraoficial, pero quiero que lo sepan. La votación en el directorio está muy reñida. Ayer, Aconcagua ganaba 7-5. Ahora mismo, estamos empatados 6-6. Sentí un escalofrío. ¿Qué pasó? Anoche, TSMC presentó una contraoferta. Un 25% de descuento en el precio, 5 años de exclusividad y, además, ofrecen $1.000 millones para financiar el desarrollo conjunto del Power 11. Eran condiciones de locos. TSMC estaba apostando todo. Nosotros también podemos preparar una contraoferta. Denos tiempo hasta el lunes. Envíen su propuesta final. Hicimos una reunión de emergencia en el hotel. Competir solo por precio era una batalla perdida. Necesitábamos otra carta. Tras horas de discusión, tomé una decisión. Construyamos una planta de packaging en Estados Unidos. Producción local, suministro local. Era una apuesta gigantesca. Una inversión de miles de millones de dólares. Durante todo el vuelo de regreso, no dejé de pensar. ¿Podíamos ganar de verdad? Contra el 92% de TSMC, contra su 25% de descuento. El 30 de agosto, sábado por la tarde, llegamos a Argentina. Teníamos 2 días para preparar la batalla final. 1 de septiembre de 2025, lunes. 7 de la mañana. La sala de estrategia en Córdoba estaba a pleno. Sobre la mesa, la propuesta final que habíamos preparado durante todo el fin de semana. Construcción de una planta de packaging de $300.000 millones en Texas, dijo Gerardo, abriendo la primera página del documento. ¿Tenemos la aprobación del directorio? Anoche, en una reunión de emergencia online. El presidente lo aprobó personalmente. Era la decisión más grande en la historia de Aconcagua. Una inversión de casi $40.000 millones. A las 9, enviamos la propuesta final a Ross. La respuesta fue escueta, recibido. Lo presento al directorio. Y entonces, comenzó una larga y silenciosa espera. Por la tarde, una visita inesperada. Era Wang Wei, el vicepresidente de semiconductores de Baidu, con su equipo. Sin aviso previo. Tenemos una propuesta urgente y vinimos a verlos en persona. Nos entregó un documento. Garantizamos un contrato de $50.000 millones en 5 años para nuestros chips de IA. La única condición es que construyan una línea de producción exclusiva para China. Eran cifras que mareaban. Pero el riesgo era enorme. Necesitamos una respuesta para mañana. También estamos negociando con TSMC. Después de que se fueran, Gerardo y yo tuvimos una reunión urgente. Estados Unidos o China. No podíamos tener ambos. Lo sé, pero $50.000 millones. En ese momento, una llamada de emergencia del Departamento de Seguridad. Hemos detectado una fuga de correos internos. Datos de Shield e información sobre la mejora de procesos han sido publicados en un sitio web externo. La dirección IP del destinatario se rastreó hasta TSMC. Parece que tenemos un espía.
La investigación comenzó de inmediato. 2 horas después, identificaron al culpable. Un ingeniero novato. Un espía industrial que TSMC había infiltrado hacía un año. ¿Cuánta información se filtró? Por suerte, la tecnología clave no se ha filtrado. Pero ya saben que nuestro yield actual es del 77%. El 2 de septiembre, martes, seguíamos sin noticias de IBM. La ansiedad crecía. La sensación de que la balanza se inclinaba hacia TSMC era cada vez más fuerte. A las 11 de la mañana, Elon Musk me llamó directamente. Facundo, ¿cómo va lo de IBM? Se decide mañana. Si IBM elige a TSMC, nosotros también tendremos que reconsiderar nuestro acuerdo con Aconcagua. Era una presión brutal. Si perdíamos a IBM, Tesla también estaba en peligro. A las 3 de la tarde, una noticia impactante: TSMC estaba intentando contactar individualmente a cada miembro del directorio de IBM. Se rumoreaba que incluso ofrecían incentivos personales. Habían empezado a jugar sucio. Nosotros vamos a jugar limpio, carajo, dijo Gerardo, con firmeza. Esa noche, mientras me preparaba para irme, me llegó un mensaje de Wang Wei. Estamos esperando su respuesta. Podemos mejorar la oferta. 60.000 millones. Era una cifra astronómica. Pero la decisión ya estaba tomada. No podíamos sacrificar el mercado estadounidense. Lo siento, no podemos darle una respuesta en este momento. La atmósfera en la oficina era pesada. Todos esperaban la decisión. A las 10 de la mañana, llegó un correo escueto de Ross: mañana a las 10 de la mañana, hora del este, haremos el anuncio. Solo eso. Ni una pista. Al mediodía, me encontré con David en el comedor. Facundo, tranquilo. Vamos a ganar. ¿Por qué estás tan seguro? Porque IBM no es una empresa que mira solo el precio. Miran la innovación y el futuro. Y la carta de la fábrica en Estados Unidos es muy, muy fuerte. A las 4 de la tarde, llegó el último resultado del test de rendimiento, 78,3%. Otro 1,3% de mejora. Estamos a un paso del 80%. Le envié los datos a Ross de inmediato. Resultados excelentes, fue su corta respuesta. Seguía sin dar pistas. A las 8 de la noche, no podía irme a casa. Mañana se decidía todo. El esfuerzo de 3 meses. Gerardo entró en mi oficina. Facundo, hiciste un trabajo increíble. Pase, lo que lograste es extraordinario. Gracias. Pero quiero ganar. Yo también, pibe. Pero a veces, por más que te rompas el lomo, las cosas no salen. Pero nosotros lo hicimos. Llevamos el 48% al 78%. Eso ya es un milagro. A las 11, llegué a casa. Mi esposa me esperaba despierta. Mañana es el gran día, ¿no? Sí. Va a salir todo bien. Yo sé cuánto se esforzaron. Pero en el fondo, yo sabía que el mundo no siempre se mueve solo por el esfuerzo. Acostado en la cama, mirando el techo, abrí el celular. Estaba lleno de mensajes del equipo. Jefe, lo vamos a lograr. Somos el equipo que llegó al 78%. Mañana preparo el asado para festejar. Una sonrisa se me dibujó en la cara. Tenían razón. Pasara lo que pasara, ya habíamos ganado. Habíamos hecho posible lo imposible. La llamada. 4 de septiembre de 2025. Jueves. 7 de la mañana. Apenas dormí. A las 5 ya estaba despierto. Mientras me duchaba, me temblaban las manos. Tranquilo, me dijo mi esposa, preocupada. Sí. Esta noche, todo termina. Sea cual sea el resultado, voy a estar orgulloso.
Lo sé. Se rompieron el alma. Quise decirle gracias, pero tenía un nudo en la garganta. Cuando llegué al campus, más de la mitad del equipo ya estaba allí. Sus caras delataban una noche en vela. Jefe, un café. Gracias. ¿Vos no te fuiste a tu casa anoche? No. ¿Para qué? Si no iba a poder dormir. En la sala de juntas, Gerardo ya estaba allí, mirando por la ventana. Cuando entré, se dio vuelta. Facundo, ¿alguna noticia anoche? Ninguna. Yo tampoco. Miré el reloj. 7:23 de la mañana. Faltaban 3 horas y 37 minutos para el anuncio. A las 9 intenté trabajar, pero no podía concentrarme. A las 11, David Lee se acercó a mi escritorio. Facundo, vamos a almorzar. El comedor estaba más silencioso que nunca. Todos pensaban en lo mismo. ¿Estás nervioso, dijo David. Para serte sincero, siento que el corazón me va a explotar. A mí también. A las 11:58, hora de Argentina, sonó mi teléfono. En la pantalla, el nombre que decidiría nuestro futuro, Michael Ross. Puse el altavoz. Todo el equipo se arremolinó a mi alrededor. Facundo. Su voz era seria. Contuve la respiración. Lo lograron. Un segundo de silencio absoluto. Y luego, un estallido de júbilo que sacudió los cimientos del edificio. Gritos, abrazos, lágrimas. La votación final fue 8-4 a su favor, continuó Ross, mientras de fondo se oía nuestra celebración. La propuesta de la fábrica en Texas, su increíble velocidad de innovación y la tecnología GA fueron decisivas. El presidente del directorio dijo que no se trataba de elegir un proveedor para el próximo chip, sino un socio para la próxima década. Colgué el teléfono, temblando. Miré a mi alrededor. El rostro de Gerardo, surcado por las arrugas de 1000 batallas, estaba bañado en lágrimas. David Lee sonreía, una sonrisa genuina, por primera vez desde que lo conocía. Mi celular vibró de nuevo. Un mensaje de Elon Musk. Felicitaciones.